Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de saludar pues esta noche a nuestro invitado Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, estimados amigos y amigas que nos sintonizan. Un placer estar de nuevo acá en Debate. Un placer y muchas gracias. Y por supuesto el tema del inicio del año escolar, las medidas de bioseguridad y la forma de las clases será el tema que vamos a estar abordando esta noche. Correcto. Javier, le invitamos a ustedes a que puedan participar de la entrevista y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Javier, había expectativa de una conferencia programada para esta semana en la cual convocaron incluso a la prensa, a las autoridades. Iba a estar una conferencia de educación con salud, que eran las partes que le corresponden, pues dar un informe y decir de qué manera se va a iniciar el año a través de análisis, porque estuvieron diciendo, mire, se va a iniciar de forma semipresencial, pero igual en los próximos días podría haber algún cambio si las autoridades pues, de salud dan un informe detallado y bueno, en eso ha estado las autoridades, se esperaba esa conferencia de prensa y el mismo día fue cancelada. Dijeron que no, que se iba a reprogramar y hasta el momento esa conferencia no ha comenzado, no se ha desarrollado. Entonces nos mantenemos tal cual como se cerró, con la información que se cerró pues, el año anterior de que semipresencialmente, si es que no hay otra conferencia o un anuncio, se estaría iniciando el año lectivo. Sí, yo le encuentro alguna, digamos, coherencia en que hayan suspendido esa conferencia. Digo porque el Ministerio de Salud siempre ha sido muy acertado en tomar decisiones, digamos, que han sido importantes y han prevenido muy bien el contagio de COVID-19, el fallecimiento masivo. Y si las clases van a ordenarse que comiencen en el sector público, no dentro de una semana, estarán esperando ver el comportamiento de la curva de contagios resultado de la vacación de diciembre. Y eso quizás los ha detenido en que si van a empezar las clases a finales, por ejemplo, de enero en el sector público, pues mejor esperar una semana más para ver cómo está ese comportamiento. Es una suposición que yo pues tengo sobre eso. Tiene sentido, lógica, tiene ¿verdad? sentido en esa lógica, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene que ver con el sector público. Correcto. Nosotros como educación privada respetamos y vamos a acatar, como siempre, las órdenes que emanan de nuestras autoridades de educación y de salud. Hemos estado siempre apoyando las medidas como se han ordenado desde la magistratura de salud y educación y así lo hemos hecho. Solo que hay un sector de nuestro sistema de educación privada que está trabajando ya, porque es un sector que está a medio año escolar. Los bilingües. El bilingüe y bicultural. Y es que este sector el año pasado pues finalizó con una modalidad semipresencial. Semipresencial. Y encuentro mucha lógica y mucha, digamos, coherencia en que el sistema tradicional o de calendario nacional se sume a trabajar o empezar las clases de este año escolar 2022 en la misma manera que están trabajando los colegios de calendario internacional. Y eso respalda, digamos, por una nota recibida hoy en los colegios privados de parte del Ministerio de Educación, que oficialmente pues está recordándole a los colegios privados que lo que se está por el momento autorizado
a poder desarrollar como modalidad de enseñanza-aprendizaje es la modalidad semipresencial, con las características mismas que se mantienen desde la reapertura del abril del 2021. Ujú. En tanto que, en primer lugar, se dé la oportunidad de que el padre de familia tenga que tomar una opción. Claro, que decida si manda al Exactamente, estudiante o se mantiene en casa. exactamente, para cumplir con Ujú. la primera condición de que sea opcional, Sí. virtual o presencial. Ujú. Y eso pues estamos de acuerdo nosotros. Lo segundo es que esta semipresencialidad tenga que ver con una, digamos, multimodalidad, ¿verdad? Que tiene que ver con que sea presencial, puede ser virtual y puede ser combinada y puede ser de otro tipo establecido siempre por la institución, logrando los objetivos que busca siempre la semipresencialidad. Y también en este sentido, nosotros pues hemos programado con estas indicaciones oficiales nuestra inauguración del año escolar para el día martes 18 de enero próximo en el Colegio León Sigüenza de Cojutepec. Ujú. Como por el momento no están restringidas las aglomeraciones, nosotros estamos programando hacer una inauguración presencial Ujú. con estudiantes de este centro educativo y de otros centros educativos que puedan asistir al evento, Con medidas de con medidas de bioseguridad. bioseguridad ampliadas, Ujú. o sea, las que ordena el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, sumadas a las que la institución pueda, por iniciativa propia, implementar en su colegio. Ujú. Esto nos lleva a nosotros a garantizarle a la comunidad educativa que atendemos que nuestro, digamos, diario vivir en el centro educativo se convierte en espacios o en momentos de sano, digamos, de sana convivencia. Ahora, ¿Verdad? Javier, la decisión se inicia de forma semipresencial, pero en el camino pueden cambiar las cosas. O sea, Sí, ojalá que sea para mejor, que el COVID baje la letalidad. Claro, estamos viendo que se están disparando los casos de variante Omicron, que gracias a Dios parece no ser tan letal según los últimos datos, pero sí altamente contagiosa. En Estados Unidos ya rompieron un récord en un día, más de 1 millón de personas sí, de contagio, no de gravedad la mayoría, pero va mutando, va hacia eso, según los investigadores. Entonces, a medio año quizá podría tomarse una decisión de decir, miren, entonces regresan todos, o decir, miren, no, se mantiene semipresencial o presencial. O sea, están abiertos ustedes a cualquier tipo de decisión que se pueda ir tomando tras una evaluación por pertinente. supuesto, y consideramos que es pertinente, Ujú. ¿verdad? Porque la información que maneja el gobierno es una información mucho más amplia Claro. que la que manejamos nosotros como gremial y como instituciones educativas. El conocimiento del comportamiento sobre la curva de contagios, de fallecimientos y cómo esto va a ir caminando y proyectándose, es el gobierno quien tiene la información más expedita. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos como siempre, digamos, a la orden de poder cumplir con lo que establezcan nuestras autoridades en el camino. Sin embargo, por el momento pareciera ser que las condiciones actuales favorecen para poder ofrecer al padre de familia y que el padre de familia pueda decidir por una mayor presencialidad y una menor virtualidad. Ujú. Eso parece ser que las condiciones están así. Y aquí es donde pues nosotros como población realmente agradecemos, felicitamos al gobierno por el efectivo sistema de reacción que se le ha dado a esta pandemia, eh, con una vacunación de 3 dosis por, por cada uno de nuestros habitantes. En nuestra comunidad educativa se ha entregado, nuestros estudiantes se han vacunado, Ujú. nuestros maestros están vacunados, las familias de nuestros estudiantes y nuestros maestros también. Realmente todo eso ha contribuido a que nosotros
podamos tener la confianza de poder ofrecer la presencialidad como una de las mejores modalidades de atención y de servicio educativo. Javier, ¿hay alguna estadística de cómo fue la virtualidad y la presencialidad semipresencial? Pues en todo caso el año pasado, ¿hay alguna estadística que muestre la tendencia, la relación, cómo fue La participación. y la proyección que se tendría para este año? Sí, mire, nosotros obviamente tuvimos en la virtualidad casi que dos opciones en el año 2020. Ujú. La que se llamó así 100% virtual, que era el estudiante participando, digamos, sincrónicamente con las clases que el docente despachaba desde sus hogares, Ujú. porque así comenzamos. Sí, es cierto. Sí, entonces, pero aún así había un porcentaje de estudiantes que no tenía acceso al dispositivo y y a la conectividad. Ujú. Entonces a él se le abrió el espacio de las guías de estudio impresas Ujú. en que pudieran como, digamos, conducirse de alguna forma por algún lado, porque también los colegios cerramos instalaciones. Sí. Entonces, de alguna manera hubo forma de comunicarse, enviarse, recibirse, digamos, casi que era un sistema o modalidad por correspondencia, Ujú. que acompañaba a la educación virtual del 2020. Ahí fue como se desarrolló y ahí tuvimos una deserción grande porque ninguna de estas dos modalidades satisfacía las expectativas de los estudiantes y padres de familia de ese año. El 2021 comenzamos igual, pero en abril del 2021 el Ministerio de Educación, a pocos minutos de nosotros solicitarlo en una conferencia de prensa, daban por confirmado que autorizaban la reapertura a Ujú. partir de abril del 2021. Nosotros también pues nos extrañamos y nos preocupamos y dijimos, está bien que vayamos a la reapertura, pero vamos a darnos más tiempo por la vacación de Semana Santa. Ujú. Y dimos más tiempo, nos incorporamos a la semipresencialidad, algunos estudiantes en abril, otros en mayo y la mayoría en junio. Para en junio ya teníamos el 100% de colegios privados en la modalidad semipresencial. Ok. En la modalidad semipresencial hemos finalizado en el mes de octubre Ujú. del año 2021 con un 60-40, o sea, 60% que se trabajó en la presencialidad y un 40% en la virtualidad. Ok. Esto permitió que nosotros tuviésemos desempeños en algunas disciplinas o asignaturas más efectivos que los que tuvimos en el 2020. Ujú. Porque la presencialidad, esa es la ventaja que tiene, que le queda a toda la comunidad educativa en cuanto a las disciplinas o asignaturas que se sirven, en cuanto al docente que tenemos, en cuanto al estudiante y al padre de familia. La presencialidad, esa es la virtud que tiene Ujú. por excelencia y en todo el mundo. Ahora, en apertura de 2022, nosotros estamos proyectándonos que el padre de familia, y así lo demuestran las estimaciones que estamos haciendo cuando hemos consultado por la modalidad que el padre de familia va a querer tener para el próximo año, que es este año 2022, estamos encuestando esto desde que el alumno llega a matricularse al Sí, colegio sí. y lo que está manifestando la mayoría, 9 de cada 10, que quiere regresar presencialmente al colegio. Ujú. De hecho, hemos, Eduardo, tenido la alegría de recuperar estudiantes que perdimos en el año 2020, que perdimos en el año 2021, y se están reincorporando a nuestros colegios para el año 2022. Muy bien. Javier, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar de la matrícula específicamente para este año, en lo que va, claro, ya decía, el 18, pues comienzan las clases en los colegios privados y más o menos las estadísticas de lo que se tiene hasta el momento. Por favor, acompáñenos, vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, bueno, la matrícula, específicamente, ¿cómo se ha visto desde el cierre del año anterior y los primeros días pues, que llevamos de este 2022, el acercamiento de los padres para matricular a sus hijos
en el sector de colegios privados. Es decir, antes de la pausa mencionaba usted que habían visto alumnos que el año pasado pues, no lo habían estudiado, no se habían acercado y están regresando otra vez a reincorporarse. Sí. Para nosotros es realmente muy, digamos, importante la recuperación de los estudiantes que desertaron en el año 2020 y en el año 2021. Algunos estudiantes dejaron las aulas 2020 y 2021, o sea, tienen 2 años de no haber estudiado. Otros estudiantes finalizaron el año 2020, pero no se incorporaron en el 2021. Entonces, hay esos grupos, digamos, de estudiantes que están volviendo a incorporarse al ver que las condiciones de salud son mejores, favorecen las condiciones, digamos, de que hay menos contagios, menos fallecimientos, en que se ha, digamos, autorizado que no hayan restricciones de aglomeraciones. De hecho, la vida diaria del salvadoreño parece comenzar a tener una normalidad del 2019 en muchos, digamos, espacios de la sociedad. Ve usted, por ejemplo, los restaurantes, los centros comerciales. De hecho, las playas estuvieron en diciembre como que no había pandemia, no había COVID en el país. Y todo esto, pues, bueno o malo, ha permitido que un sistema de salud fortalecido como el que se ha demostrado tener, un sistema de vacunación tan alto como el que tenemos en nuestro país, pues ha dado confianza. Entonces quiere decir de que el estudiante también pues ya adquirió la confianza para poder volver al aula, volver. Y eso es, digamos, para el país buena noticia. Ojalá que el 100% de estudiantes que desertaron regresen, tanto al sector público como al sector privado. Nosotros como colegios hemos comenzado a monitorear el comportamiento de la matrícula, que la cobertura para nosotros es un elemento primordial. Claro. O sea, cuántos estudiantes se matriculan en colegios privados por nivel, es una cosa que nosotros le estudiamos diariamente. Y definitivamente estamos viendo más matrícula. Obviamente hay temas que están a la base de una sociedad pues, que económicamente tiene un poder adquisitivo limitado, como para poder pagar por un servicio que también pues, se tiene gratuito en el otro sector. Y pues hay alrededor de 225,000 estudiantes que nosotros buscamos tener en este año 2022. Digamos que es como la meta que se busca tener en 1,000 y un poco más de colegios privados que existen en el país. Es una meta muy, digamos, ambiciosa positivamente viendo el término. Puede ser que podamos tocar esa meta si los padres de familia realmente reconocen que la educación es la mejor inversión que se puede hacer para la vida de sus hijos y es la mejor, digamos, medida para poder sacar a la familia adelante, Ahora, para Javier, prepararla para la vida. Ahora, esto dinamiza también otros sectores como el de transporte escolar, que fue uno también de los golpeados. Vimos a microbuses de esos de transporte de los chicos que después andaba haciendo servicios de viaje familiares, de recoger personal de empresas, porque no pudieron trabajar durante el periodo de la pandemia. Entonces, si esa cantidad alta regresa a los centros educativos, pues van a también ellos que empezar a movilizarse, la confección de uniformes y otros que vienen también aparejados al tema. Todas las áreas indirectas a la educación se activan con los estudiantes presenciales. Hay que pensar como el gobierno pensó en que hay sectores muy dañados en la pandemia que estuvieron inactivos. El sector transporte escolar, legal y no legal, fue golpeado muy fuertemente. En la confección de uniformes escolares, que eran, digamos, confeccionistas nacionales y personas de trayectoria en el ramo, realmente yo he visto muchos casos de familias que tenían emprendimientos de maquilas que han quedado bien dañados económicamente. De ahí también, pues, los propietarios de las cafeterías
de los centros educativos públicos y privados. Son sectores que fueron dañados también. Todos los proveedores de recursos que se usan en los centros educativos y que no se utilizaron con la virtualidad, dado ese modelo de trabajo, pues se limitó el tema de la educación a lo que era la computadora, la conectividad y la exposición nada más del contenido. O sea, fue como un sistema bastante limitado de alcance de competencias, que realmente habrá que estudiar el impacto que hemos tenido de pérdida de contenidos, de competencias, de indicadores educativos, y habrá que estudiar las generaciones que estamos pasando por el 2020, 2021, 2022 y 2023 sobre qué hacer con los vacíos detectados en estas generaciones. Pero la pregunta, Javier, ¿qué tipo de deficiencia puede mostrar? Es decir, conocimiento, socialización, ¿en qué área se puede ver ese vacío del estudiante de pandemia, digamos? Es correcto. Bueno, fíjese que el año 2021 graduamos la promoción de bachilleres generales que permanecieron en un porcentaje alto de virtualidad. Ese tipo de estudiante de bachillerato hizo su prueba avanzo y se exploró en ellos condiciones de distinto tipo, no solo de valoraciones de alcances académicos, sino también de alcances socioemocionales y otro tipo. Y esto nos dio como resultado que obviamente pues tuvimos esa generación de estudiantes que se hemos graduado y que van a la universidad, que en muchos casos ni se conocieron los estudiantes. Sí. No se conocieron, y con sus maestros, si el estudiante no llegó a la graduación presencial en diciembre o en noviembre, realmente ni el colegio los conoció. Fueron virtuales. ¿Eso qué le dice a usted? Le dice que el proceso de socialización, el proceso de demostración, no fue uno de los factores que contribuyó a la formación de esta generación. Parece sencillo para quien escucha las palabras así bien, digamos, que puedan ser palabras que no valen mucho, pero en realidad el sistema educativo se basa en la exposición de los conocimientos, en la demostración de las capacidades y de la aplicación del conocimiento. Entonces, esas dos últimas condiciones son las que el sistema educativo en estas modalidades virtuales no se han logrado, digamos, materializar. Aunque el estudiante pueda tener el conocimiento, pero si no sabe trabajar en equipo, trabajar en grupo, le va a costar integrarse en la universidad, o digamos ya no sea ya alguien que vaya a un trabajo. Si un alumno, por ejemplo, es de educación básica, no pongamos tan triste como más triste lo es en educación parvularia. Sí. Y tuvo la maestra que en el 2020 tener un primer grado en el que la capacidad de adaptabilidad del estudiante debe de demostrarse, a socializar con los compañeros, con los maestros, adquirir habilidades, destrezas que tienen que ver con la convivencia escolar, y también adquirir capacidades de lectura, de apresto, de cálculo. Y todo eso se hace, no sé si usted se recuerda, Eduardo, que la maestra o la mamá de uno, cuando está en esos niveles, hasta le agarra la manita a uno. Sí, claro. Para poder hacer el gráfico como se debe. Entonces, dígame usted en qué momento la virtualidad le permite hacer eso a usted, ¿verdad? Entonces, eso no es posible. A eso me refiero con las condiciones de demostración y de aplicación del conocimiento que no se dan. No vayamos, y eso sin ir tan lejos, si vayamos a la educación media con por ejemplo, las ciencias físicas, las ciencias químicas, vayamos a la área tecnológica o técnica, digamos, las carreras que tienen que ver con automotriz, por ejemplo, Sí. con salud,
¿verdad? Con los bachilleratos industriales, las prácticas profesionales de los bachilleres comerciales. O sea, hemos tenido una generación que se le ha, digamos, privado de algunas competencias que son elementales, son básicas, son necesarias para dos cosas. Una para los estudios superiores universitarios y otra para la incorporación de este personaje que se llama bachiller a la vida laboral. Ahora, será después, como usted decía, un estudio de análisis de cuánto se puede reponer. Es decir, agarró la pandemia a alguien que terminó un noveno, todavía le faltan 2 años, reforzarle esos conocimientos a otro, o si ya salió del colegio, que se lo refuercen en la universidad. O sea, hay que hacer ese análisis de qué tan necesario es darle ese refuerzo. Nosotros hemos tomado medidas. Como colegios privados no podemos quedarnos quietos. Tenemos que ser responsables con la población estudiantil que atendemos. Y es porque la vamos a continuar teniendo muchos años. Entonces el colegio está interesado en que cuando recibe un estudiante, por ejemplo, en primer año de bachillerato, tenga bases sólidas para la mate 1 de bachillerato con la base de la mate 9 del tercer ciclo de educación básica. Si eso no pasa, quien se complica es el colegio, porque el maestro que recibe el estudiante tiene que estancarse, tiene que detenerse por los estudiantes con deficiencia en estas áreas. Por poner un ejemplo, matemática. Habrán otras áreas todavía más complicadas que esa, y eso que matemática ya es complicada. Sí. Entonces, en ese sentido nosotros hemos creado en cada colegio privado un plan de remediación escolar. Este plan de remediación escolar también lo establecimos en el 2021. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Sí, cómo Javier, no. y regresamos hablando de ello, de Con este gusto. plan específicamente aplicado. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa, Javier estaba hablando sobre el plan de remediación escolar. Es correcto. ¿En qué consiste? Nosotros estuvimos analizando al principio del año 2021, desde el final del año 2020, que estas cosas no eran que ya se iban a solucionar. Detectamos que el alcance de la cantidad de contenidos a desarrollar en el 2020 se quedó, ni siquiera pudimos lograr en algunas disciplinas, ni siquiera el 70%. O sea, la tercera parte de los programas que tenían que trabajarse no se trabajaron en el 2020. Entonces los colegios buscamos asesorías, buscamos capacitaciones virtuales en donde los expertos nos sugirieron que lo que había que elaborar era un plan de remediación escolar, en el cual académicamente, técnicamente, tecnológicamente, respondiera a las necesidades de adquisición de competencias no servidas. Wow. Eso es un gran reto. Sí. Significaba y ha significado una mayor inversión para los colegios, porque hemos tenido que adaptarnos a condiciones de déficit educativo. En ese sentido, el plan comienza por un diagnóstico. Por eso es que no puede ser un plan estandarizado, tiene que ser un plan institucional, porque cada centro educativo tiene una realidad que ha venido trayendo de cómo se ha desarrollado la multimodalidad, en la que conoce muy bien cada nivel, su acierto, su vacío. De hecho, una de las estrategias hasta donde las hemos podido manejar es que el maestro que tuvo 2020 un grado, a estos estudiantes los pudiera tener en el siguiente grado el mismo maestro. El mismo maestro. Así es, porque él conoce Sí. a cada uno y cómo viene. Una de las estrategias fue esa. Lo otro es que las disciplinas, como traen su hilo conductor de la malla curricular, esta es una parte muy técnica, Sí. pero tiene que ver con que los contenidos ordenados en un nivel, que son base para el siguiente nivel, el maestro sabe cuáles son los que han estado presentes, los que se han desarrollado,
los que se han, digamos, recepcionado por el estudiante y los que han sido efectivos, porque no todo contenido que se ha servido ha sido adquirido por el estudiante. En base a esa evaluación diagnóstica, el plan de remediación escolar busca detectar los vacíos e irlos llenando en el siguiente año escolar. El primer trimestre del año 2022 tiene que ser utilizado, al igual que el primer periodo de bachillerato del año 2022 tiene que ser utilizado exactamente para sentar bases para el grado que está cursando el estudiante en el año 2022. Ahora, ¿el estudiante sentirá una sobrecarga, digamos, Javier, en los contenidos que se le van a presentar este año, o él ni se va a dar cuenta de esto y va a sentir como un desarrollo El estudiante normal? va a creer que se encuentra desarrollando, por ejemplo, si se matriculó en octavo grado, va a creer que está trabajando octavo grado. Pero en realidad los docentes que sirven ese grado están trabajando en un primer trimestre escolar con la remediación del año 2020 y 2021 para ese estudiante, de acuerdo a la evaluación diagnóstica, que es con la primera que se parte en el plan de remediación escolar. Podría ser la última parte del séptimo grado de refuerzo, Es más correcto. la primera parte del de octavo grado del Ajá. 2022. Es correcto. Ya. Entonces, ese empalme, ese, digamos, enlace que hay que hacer entre comunicar los presaberes de un nivel con los saberes del próximo nivel, significa un gran, digamos, esfuerzo docente. Aquí el docente debe de ser muy creativo y debe de ser muy técnico para poder establecer estos contenidos. Por ejemplo, vaya, una cosa sencilla, la capacidad de lectura comprensiva. Si el maestro que tuvo a su niño en el 2020 en primer grado, obviamente tuvo menos, digamos, disponibilidad de recursos para poder trabajar con él en el 2020. En el 2021, con su plan de remediación escolar, logró mejorar un poco los déficits que habían del 2020 y caminó sobre el segundo grado del año 2021. Pero aún así, en el 2021, este segundo grado, este niño, porque tuvo que usar un tiempo que pertenecía al segundo grado, ese tiempo que usó para remediar lo que era de primer grado, en el año 2022 se ve que ese estudiante aún trae un vacío para el tercer grado. Por eso hablo de 4 generaciones. Cuando en el tercer grado este niño todavía no ha adquirido la competencia de lectura comprensiva, la competencia de la habilidad del manejo de cálculo, la competencia de la caligrafía, la redacción, la expresión, etc. Cuando esas competencias no están adquiridas y son base para el nivel que está teniendo ahorita desarrollar y el que va a desarrollar el próximo año, entonces el maestro se ve obligado. Es que, Eduardo, si el maestro no coloca estos, digamos, estas bases, no va a poder continuar. Sí. Es como que usted diga, vaya, no es que usted tuvo que aprender a leer en primer grado, pero si tiene un estudiante en tercer grado que no sabe leer, No hay puede que avanzar, enseñarle. sí, no puede avanzar. Exactamente. ¿Verdad? Como querer dividir sin saber sumar. A eso se refiere el plan de remediación escolar. Por eso nuestros colegios privados agradecemos al Ministerio de Educación la nota que este año, hoy mismo, este día nos ha enviado, donde nos dice, le recordamos que la modalidad es semipresencial. Le recordamos que el padre de familia es quien va a optar si quiere virtual o si quiere presencial. Respetamos completamente esa decisión y la vamos a acatar. Pero queremos empezar ya. ¿Por qué? Porque entre más nos tardamos, más vacíos estamos teniendo en los niveles educativos. Y no creemos que sea pertinente para el país seguir arriesgando la convivencia escolar, la producción del conocimiento y el capital académico que tiene que tener como país para enfrentar lo que la sociedad necesita, que es el desarrollo económico, el desarrollo social que estamos buscando. Ahora, Javier, digamos que hay
un 75-80% de alumnos presenciales, pero hay un grupo todavía que dice, no, yo no mando a mi hijo todavía porque tenemos familia vulnerable en la casa, por cualquier decisión. La modalidad es tener la pantalla y que reciba la misma clase, es una de las Sí, venimos al formas. modelo sincrónico Correcto. y al modelo asincrónico. Entonces, se desarrolla la clase con esta modalidad que está mencionando de refuerzo. Tendría que tener como la misma oportunidad el que esté en casa de recibir ese conocimiento como los que están de forma presencial. Habría que el colegio, por eso digo que es un plan de remediación institucional, Ok, no es estandarizado. ok. Algunos colegios ofrecerán a los padres de familia la modalidad virtual en días distintos a los que están recibiendo los estudiantes, sus compañeritos, la modalidad presencial. Ok. Habrá esa opción. Habrá la opción sincrónica en que al mismo tiempo que los estudiantes presenciales están recibiendo sus clases, en su casa también virtualmente la está recibiendo el estudiante. Eso es sincrónico. Pero habrá también la opción en la que el padre de familia pueda decidir que algunas asignaturas, porque así el colegio se las ofrece, sean recibidas presencialmente y otras sean ofrecidas virtualmente. O sea, aquí hay un mecanismo en el que lo que se quiere es que por distintos caminos podamos llegar al mismo fin, que es la calidad de educación que estamos buscando. El ideal de poder, digamos, llenar, completar los vacíos y desmerecer ya ese déficit de educación que hemos tenido en estas generaciones. Ahora, es un trabajo en el cual, sí, como siempre ha sido, es fundamental el trabajo de los centros educativos, pero también del estudiante y los padres de familia al involucrarse en ello, ¿no? Es correcto. Sin embargo, el plan de remediación escolar se ha sugerido en el sentido de que no tenga como condición indispensable, más en unos niveles que en otros, el acompañamiento de alguien en el hogar si es virtual. Ok. Porque reconocemos que la composición familiar de nuestra sociedad es, en un porcentaje grande, Eduardo, madre soltera. Sí. Y si es madre soltera es quien debe de ir por el sustento a trabajar para el hogar. Entonces no podemos exigirle que la mamá deje de ir a trabajar porque se quede virtualmente atendiendo al estudiante, acompañándolo para trabajar sincrónicamente con el colegio. Entonces, Sí, de esta importante. forma tiene que el colegio creativamente establecer un mecanismo de entrega del servicio educativo de cualquier manera, pero que llegue al estudiante. El camino hay muchos, pero el fin es el mismo. Tenemos que llegar a la calidad de educación que estamos buscando. Y es que es lo que hace sentir al colegio privado ser colegio privado. Si nosotros no logramos tener siempre, digamos, el liderazgo, como lo tenemos, por ejemplo, en la prueba Avanzo, las instituciones educativas privadas volvieron a tener ese, digamos, Alta ponderación. esa alta ponderación, un mejor resultado, y pues en las pruebas de logros, no dudo que haya sido el mismo resultado, en la prueba de Conociendo mis logros de educación básica, y así nosotros tenemos que ir caminando, porque la educación privada está obligada a demostrar resultados. Nosotros no podemos trabajar porque nos califique el padre de familia por el proceso, sino que nos califique por el producto. O sea, el padre de familia dice, no, es que yo busco el colegio porque allí mi niño aprende a leer. Entonces, si el colegio privado no le enseñó a leer al niño, lo saca del colegio y lo busca en otro lugar. Sí. Entonces, eso significa que hay una competitividad demostrada en educación privada y que debe de mantenerse en ese sentido. E incluso, no solo entre privado y público, sino entre los mismos privados. Exactamente, muy bien lo ha dicho usted, Eduardo. Entre los mismos privados. Y es ahí donde la virtuosa, digamos, manifestación de la oferta y la demanda se hace presente. Cuando un colegio privado merece mejor, digamos, preferencia que otro, por algo ha de ser, ¿verdad? Por algo ha de ser. Y esto permite también que el entusiasmo de quien se convierte en un emprendedor de educación privada también pueda establecer los mejores esfuerzos para dar el mejor fruto. No, y el que de repente ve más matrícula en otro, decir, bueno, ¿qué me falta a mí? Exactamente. ¿En qué estoy fallando? ¿O dónde tengo que reforzar para poder mejorar la calidad del servicio que estoy ofreciendo? Es ¿verdad? correcto.
Fíjese que nosotros en educación media, por ejemplo, muchos colegios pueden tener, por ejemplo, hostelería y turismo. Pero no todos los programas de hostelería y turismo en los colegios es el mismo. Sí. Cada colegio tiene el suyo. Es institucional. Algún colegio, el bachillerato de hostelería y turismo, hace su práctica en establecimientos, digamos, de restaurantes. Otros de hoteles. Otros de sitios turísticos. Entonces, Sí. y el estudiante busca la opción de estudiar turismo de acuerdo a cómo la sirve el colegio. Ujú. Entonces dice, no, yo voy a este colegio porque de ahí al Hotel Presidente van a hacer las prácticas. Ujú. No es que yo voy ahí porque de ahí a los centros, digamos, turísticos de la Costa del Sol van a hacer las prácticas. Entonces buscan esa opción por la calidad del servicio. Aún, como dice usted, Eduardo, dentro de los colegios privados hay esa, digamos, competencia sana. Y yo creo que el país se beneficia de Claro. eso, porque el padre de Estudiantes familia también. tiene una oportunidad de buscar cómo hacer. Fíjese que antes la opción de orientación docente, en este país, en tiempos cuando yo estudié, por ejemplo, bachillerato, yo soy bachiller en orientación docente, Inframen, era triste ver una cosa. El bachiller orientación docente del Inframen en este país tenía que volver a la universidad después para sacar su profesorado. 3 años más en la universidad para ser profesor de educación básica, digamos, o de bachillerato. Sin embargo, este país tenía una ley en que si el estudiante después de 9º grado se iba a hacer bachillerato pedagógico a Guatemala Ya no era o a necesario. Honduras, sí le daban el profesorado, Y fíjese. ya no tenía que ir a la universidad. No tenía que ir a la universidad aquí. Y tenemos muchos maestros aquí en el país que son maestros desde bachillerato. No han ido a la universidad y son profesores, porque vienen de un centro educativo de educación media de Honduras o de Guatemala y aquí les validaron sus estudios y les dieron escalafón. Muy bien. Y a nosotros que estábamos aquí no nos daban esa oportunidad. Mire que antinacionalismo. Sí, sí, Y estaban en el poder los que decían ser nacionalistas. Vamos a la pausa, Javier, y regresamos conversando. Todavía hay más temas que hablar. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, en la entrevista, tuvimos una entrevista con usted el año pasado y hablábamos de la preocupación de kinders, de colegios con menor cantidad de estudiantes, pues que algunos tuvieron que cerrar, la pasaron muy mal durante el periodo de la pandemia. Hoy que estamos hablando que está regresando, ¿podrían reabrir estos colegios que cerraron? ¿Podría haber o surgir otros nuevos centros educativos o fortalecerse los que ya están con las expectativas que se tienen? Es correcto. Este año 2022, en el último trimestre del año 2021, se abrió matrícula para educación inicial. De hecho, la educación pública ha abierto muchos centros educativos públicos de educación inicial. Okay. Están anunciando matrículas en muchas escuelas públicas y los colegios privados hemos aperturado la educación inicial en muchos lugares del país con mayor fuerza de como lo hicimos en el año 2021. Hoy sí, el padre de familia que quiere que su hijo asista presencialmente en estos niveles educativos va a poder hacerlo. Porque es una decisión de él, es una decisión del papá, es una decisión de la mamá. Y de hecho el papá, la mamá en estos niveles busca estos servicios exactamente por la modalidad presencial. O sea, nadie busca una modalidad virtual de educación inicial. No, Nadie no lo busca, puede, no así se es. puede. E incluso ni en parvularia. Eso no pasa. El primer ciclo de educación básica, la virtualidad es poco efectiva. Entonces, en educación inicial, la edad es de 2, 3 años. Es elemental que el niño o la niña cuente con una atención presencial para que el padre de familia confíe
en una institución que mientras él está trabajando, se lo estén, digamos, cuidando, pero no como guardería, sino No, como aprendiendo. exactamente, sino como una educación formal, como una educación, digamos, técnica, pedagógica y didáctica. En ese sentido, estos niveles de educación cobran una real importancia. Para muchos puede ser que la educación inicial le significan palabras sencillas, sin valor. Sin embargo, la educación inicial en el mundo tiene una gran importancia hoy. De hecho, muchas organizaciones internacionales están apoyando proyectos que tienen que ir en cuanto a que podamos nosotros apoyar, digamos, estimulaciones a emprendimientos de invertir en este tipo de educación. Educación inicial en el país es un servicio de educación privada para muchos profesionales. Javier, y ya para finalizar, ¿Sí? el tema de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, en el transporte, cuando se le pregunta, dice, no, mire, nosotros no podemos obligar a la gente que se sube al bus. Sí, o sea, deben de andar mascarilla, pero pues sí, ellos saben lo que hacen. En el caso de los colegios no es así. O sea, llegan estudiantes sin mascarilla, no van a poder entrar. No es así, ni va a ser así, ni ha sido así. Ok. Nosotros, como colegios privados, hemos sido estrictos en nuestro protocolo de bioseguridad y hemos sido felicitados por nuestra comunidad educativa por ello. Y hemos de felicitar a nuestra comunidad educativa, estudiantes y padres de familia, y trabajadores docentes y no docentes, porque han sido sumamente respetuosos, muy cumplidores, muy tolerantes a las medidas que se han impuesto en los colegios privados para poder llevar a cabo este protocolo ampliado de bioseguridad. Yo sé que no es cómodo. Si la mascarilla te ahoga, Sí, claro. es complicado. Sí. Y el distanciamiento es ofensivo. Uno quisiera abrazar, Sí, con los dar la amigos. mano. El distanciamiento es ofensivo. Es incómodo. El uso del alcohol, pues si es que es algo grasoso, si es que esto no mucho gusta, ¿verdad? Y eso de lavarse la mano, no ha habido una cultura siempre, lavarse las manos, a ver, ni para comer nos lavamos las manos. Pero los colegios han logrado culturizar sobre este esquema de bioseguridad. Yo creo que aunque la pandemia se vaya, estas medidas higiénicas van a quedar. Van a quedar por otros factores, ¿verdad? Que pueden ser beneficiosos estos protocolos de bioseguridad para todos. Y nosotros, como colegios, vamos a garantizar ese protocolo de bioseguridad que se ha aplicado en el 2021 Que se aplique y que se aplique en el 2022 todavía con más fuerza. Muy bien. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto, Eduardo. Gracias, por supuesto, a todos los que nos escuchan, sus reacciones, sus participaciones y agradecimientos especiales a todos los padres de familia que prefieren los servicios de educación privada. Esperamos el 18 de enero dar el banderillazo de salida y que más del 65% de colegios para esa fecha ya van a tener sus aulas abiertas para recibir a sus estudiantes. Muy bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Que descansen y su cita el día de mañana.